es la herramienta que Dios me ha dado. Ahora también le voy a invitar que nos pongamos en pie, mis hermanos. Es un respeto al Todopoderoso el poder estar en pie en el momento de leer su palabra en la congregación. Busque el libro de Génesis, Génesis capítulo 33. Vamos a dar lectura en el versículo 10. Padre, a ti sea todo honor y toda gloria. Bendice tu casa, bendice tu pueblo, restaura, levántanos. A pesar, Señor, de que ya estamos a finales de unos tiempos, que hablamos de un año por terminar, te pedimos que tú nos puedas guiar a través del contexto, de la veracidad de tu palabra. Que hables a nuestras vidas, a nuestra mente, a nuestro entendimiento y danos el conocimiento de lo que tú has manifestado a través de otros. En Cristo Jesús te oramos. Amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Génesis capítulo 33, el versículo 10 nos dice: y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque estas palabras muestran humildad, muestran, Señor, respeto, muestran acercamiento después de los acontecimientos que se habían dado entre hermanos en el momento de cada uno poder recibir la bendición, Padre. Uno había tomado, o más bien dicho, había usurpado el puesto del otro para poder recibir la bendición como primogénito, Señor. Y hoy tú permites que se encuentren cada uno de ellos en su camino nuevamente y que puedan mostrar su humildad, puedan mostrar su respeto y puedan dar así como tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para darnos gracia y darnos paz y amor entre nosotros. Pues de la misma manera manifiesta este contexto delante de estos dos hermanos, Jacob y Esaú, porque oramos en esta oportunidad pidiendo que tu palabra toque el corazón de nuestras vidas. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. La historia nos narra a través del libro de Génesis un acontecimiento difícil que se fue dando entre estos dos hermanos. Pues prácticamente llegó a la situación en que tuvieron que mejor apartarse. Uno tuvo que ir por un lado y el otro tuvo que agarrar hacia el otro, porque se sentían amenazados. Y hermanos, no olvidemos el contexto de Caín y Abel. Un contexto prácticamente con similitudes, en el cual llegó la envidia, el odio. Llegó ese momento difícil en que uno tuvo que mejor matar al otro. Pues estos dos hermanos, Jacob y Esaú, tuvieron situaciones difíciles dentro de su familia. En el momento en que el padre iba a bendecir a uno, el otro toma y se viste y se pone hasta pieles de pelo y todo para poder asemejarse a su hermano y poder recibir la bendición del primogénito. Pues la palabra de Dios en el contexto, yo quiero que usted pueda enfocar este año y pueda darse cuenta cómo a través de lo que hemos tenido la oportunidad de estar en cada uno de los diferentes cultos, de las diferentes iglesias o denominaciones que nos hemos presentado, ver cómo hay una paz y un gozo, hay un premio el poder vivir en gracia. Yo le he titulado el sermón: vivir bajo la gracia de Dios. Cuando uno vive bajo la gracia de Dios, uno llega a culminar las cosas. El vivir bajo la gracia de Dios nos
final de un año maravilloso. En este año, ¿qué acontecimientos nos se han dado? Hay jóvenes que tuvieron la oportunidad de poder ser madres. Hay jóvenes que tuvieron la oportunidad de ser padres. Hay familias que tuvieron la oportunidad de poder volverse a unir otra vez. Hay familias que tuvieron la oportunidad de volver a encontrar una iglesia en donde se sienta bien. Sucesos grandes y maravillosos. Cosas que en algún momento pasará desapercibido en nuestra mente, pero ante los ojos de Dios no pasarán. ¿Por qué? Porque podemos ver, cuando vivimos bajo la gracia de Dios, estamos propuestos y estamos expuestos a depender de su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? No hay como depender de la voluntad de Dios. Vivir bajo la gracia de Dios. Muchos grandes hombres y mujeres han vivido bajo esa gracia maravillosa. ¿Alguien me puede decir quién ha vivido bajo la gracia de Dios? ¿Sí? ¿No le oí? No, pero ¿quién? Quiero un nombre de alguien que haya vivido bajo la gracia de Dios. No usted, sino alguien bíblico. Perdón, no me expliqué. José, Abraham. ¿Alguien más? Jacob. Josué. Job. Miren, si ustedes saben. Ahora, ¿cuántos aquí, hoy va la pregunta para usted, hemos vivido bajo la gracia de Dios? Sabemos bajo la gracia de quién hemos vivido. Sabemos quién es el que nos ha dado esa oportunidad. Y vivir bajo esa gracia maravillosa lo podemos manifestar a través de estas palabras bíblicas. ¿Por qué? Porque vemos que el que hace las cosas es el Todopoderoso. Cuando dicen amén, el que ha manifestado su poder ante todas las cosas que nosotros somos capaces de hacer es Jehová Dios, y nos ha dado esa oportunidad magnífica. Váyase al libro de Salmos, busque Salmo 45. Vamos a leer el versículo 2. Salmo 45, versículo 2 nos dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. El salmista está manifestando el acontecer, cómo él podía ver la gracia de Dios manifestada en su vida. Muchos de los libros del Salmo se escribieron a través de David, y él manifiesta ese gozo y dice estas palabras. Y estas palabras, algunos teólogos también lo asemejan a cuando le están hablando a Jesús. Busque Lucas, vaya en su Biblia y busque Lucas capítulo 4, 22. Cuando lo tengan me dan un amén. Dice la palabra de Dios. Amén, hermanos. Gloria sea al Señor. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? El llamado Jesús. Estaban maravillados la gente. Y yo siempre me pregunto, ¿qué hubiera hecho yo si hubiera visto a Jesús en esos días? Si hubiera vivido en esos días. No me contesto porque ni idea tengo. Dios sabe lo que hubiera hecho. Posiblemente igual que muchos otros. Pero ¿sabe usted la bendición de haber estado esos tiempos alrededor del Rey de Reyes y Señor de Señores? Hermano, ¿cuándo han tenido amigos? Cuando digo amigos, que usted, yo te digo porque a mí me pasó. Yo era sin pisto, no tenía nada, ni para el bus, pero tenía muy buenos amigos. Tenía amigos que tenían, y si ellos comían, yo comía también. Entonces, ¿a quién iba a buscar yo? A esos amigos. Pero quiero que usted pueda ver
lo que la palabra de Dios nos enseña, porque la palabra dice, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia. ¿Qué significa? Que las palabras que usted ha escuchado este año han sido de gracia para su vida, hermanos. Amén. Las palabras que usted han escuchado este año han cambiado el contexto de su pensar. Miren, lo ha hecho a usted diferente. Miren que está a su lado, dígale, de veras te veo diferente. Porque sabía las mañas que tú eras un tiempo atrás. Sabía lo difícil que era tratar contigo. Y hoy la gracia de Dios se ha manifestado sobre la vida de cada uno de los presentes. Y esa gracia es la que se ha manifestado este año. ¿Por qué? Porque el próximo será diferente la gracia de Dios para nuestra vida también. Más estas palabras, cuando nosotros las leemos y nos dice que si no era este el hijo de José, la gente ya lo había marcado. ¿Por qué? Porque el que escucha la palabra de Dios, hay un acontecimiento grande en su vida. ¿Y sabe cuál es ese acontecimiento? Uno cambia. Uno siente que hay algo que está sucediendo adentro y uno no lo entiende. Uno dice, ¿qué me estará pasando? Pero podemos ver cómo es hallar gracia en el Señor. Váyase al libro de Proverbios. Busque Proverbios, capítulo 3. Vamos a leer allí el versículo 4. Dice la palabra de Dios, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Qué va a hacer que tú halles esa gracia, hermano? Lo va a hacer el testimonio que tú das. Y todo lo que han estado todo este año yendo a los diferentes cultos, yendo a diferentes lugares, se dan cuenta cómo el Señor ha venido hablando a su vida, cómo el Señor ha venido transformándolos. ¿Cuántos dicen amén? Cómo ha venido cambiándole a usted. ¿Por qué? Porque cada vez que usted se acerca a la casa de Dios, usted halla gracia ante el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hallamos gracia de todo lo que el Señor nos hace escuchar, nos hace reflexionar, nos hace poder ver, nos hace poder a cada uno de nosotros pensar. ¿Por qué? Porque cada día que el Señor habla en nuestra vida, nos damos cuenta de que en algo hemos fallado. Nos damos cuenta de que a pesar de que se pasó el año, todavía sigo en pie. ¿Alguien se levantó con algún tipo de enfermedad este día? Amén. Aún así hay gracia en el Señor. ¿Alguien se ha levantado durante todo el año con algún tipo de enfermedad o dolencia? Aún así hay gracia en el Señor. Porque otros, como siempre lo he dicho, no se levantaron. Otros quisieran haber estado ahora en el lugar donde estamos cada uno de nosotros. Y eso lo garantiza la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todo el que está aquí es porque ha hallado gracia ante los ojos de Dios. Y esa gracia se va manifestando en la vida de cada uno de nosotros. Esa gracia es la que nos va haciendo cambiar a cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios en el contexto, cuando nos dice, y hallarás gracia y buena opinión. ¿Qué significa buena opinión? Diga, buenos comentarios. Tóquele el hombro ahí y dígale, buenos comentarios de usted, dígale. Sí, cada quien sabe lo que son. Y que haya buenos comentarios ante los ojos de Dios. Eso es poder, hermano. ¿Y saben por qué la podemos? Por Cristo Jesús. Gracias a Él hallamos buenos comentarios, buena opinión, buenos renombres ante los ojos de Dios. Y no solo ante Él, ¿sabían ustedes? Ante los hombres también. ¿Cuánto le han dicho? ¿Cómo has cambiado? Nunca le han dicho a usted cómo ha cambiado. Y no de ropa, sino cómo usted en sí había sido o era
Y la gente hoy puede ver la diferencia, la gente se da cuenta de que ya no es la misma persona. ¿Por qué? Porque Dios te pone gracia cuando dicen amén. Busque Daniel, quiero ir a ese libro de Daniel. Vamos a buscar Daniel 1:9. Daniel 1:9. Si lo tiene, me da un amén. Gloria sea al Señor. Dice la palabra de Dios: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Qué hizo Daniel? ¿Por qué los hombres lo ven bien a usted? Porque usted tiene que acontecer. La palabra dice: y puso Dios a Daniel en gracia. Dios lo pone a usted en gracia con los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Hermana, yo le voy a decir, muchas personas creen que la gracia está en su físico. ¿Cómo te llamas, hermano? Sí. José Carlos. Párese, José Carlos. Párese ahí, de una vuelta. Saluda a todos. Saluda a mi hermano. Gracias. ¿Qué hizo el hermano? Dios le pone gracia aún para saludar. Si le digo a una hermana que se pare, vamos a decirle a la hermana que te verde. Párese, hermana, y salude a todos los hermanos. Des una vuelta y saluda a todos los hermanos. Ya bien, el modelo, el tipo de modelo. Algunos cuando se pararon cada uno, ¿no está viendo el hermano? Qué bonita se ve. Qué fuerte se ve el hermano. Dios es el que hace que cada vez que tú te pares, caigas en gracia con los demás. Él es el que hace que cada vez que tú vas a un lugar, caigas en gracia con los que están en el lugar. ¿Se han dado cuenta cuántas personas caen pesadas? Y no porque pesen, sino por cómo son de su corazón, sus actitudes. Y la palabra de Dios en el contexto cuando nos dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe. Porque algunos se llevan bien con sus jefes. Ay, es que pastor, es que como yo me arreglo y como me pinto, hermano, usted está fuera de onda. Está mal. ¿Por qué? Porque ya va a caer usted en la cama de gracia del jefe. No, cáiganle en gracia del jefe por su actitud, como usted es, su personalidad, lo que Dios hace en usted. No por ser la persona, mira, jefe, que vino tarde el pastor, mira que el diácono. No. Póngase como Dios quiere que usted sea, humilde. ¿Por qué? Porque estas palabras, cuando nosotros las leemos, nos enseña claramente cómo él había caído en gracia ante su jefe. Hermanos, muchos de nosotros, ustedes miran de a su lado, ¿por qué lo miran con una cara de piedra? Ahora se rió, ya ves. ¿Cómo quiere caer en gracia? Si yo volteo y te miro enojado, pues ¿qué va? Yo ni lo volteo a ver, mejor dice la persona o no. Entonces, usted tiene que ser gracioso. Ahí está nuestro hermano Richie Rey, ahí detrás. El hermano se pone en la puerta y todas las hermanas, los hermanos, las ancianitas, él viene. Dios me la bendiga, hermano. Qué gusto verla. Pasa adelante, venga, siéntese. ¿Sabe cómo va esa señora? Ella ya no va caminando, va flotando de lo que sintió aquí. ¿Cómo cayó el hermano? Cae en gracia. ¿Saben cuántos ancianos ya nadie la abraza? Todos sus hijos se casaron, se fueron. Uno vive en Australia, en Canadá, en China, en Japón, en Alemania, Corea, por allá, ya no están aquí. Y encuentran a un hermano atendido. Ay, Dios me le bendiga, hermano. ¿Qué tal a pasar el día? ¿Qué me pasa adelante? Aquí siéntese. Mire, espérame. Ay, le cambió una tachuela. ¿Cree que no cae en gracia uno?
Hermano, ¿cuántas veces hemos tratado de caer en gracia con alguien? Es que ya le caigo mal. Si le hemos caído mal a miles de personas, pero no lo vamos a cambiar nosotros, lo va a cambiar el Todopoderoso. Él es el que va a hacer, así como le hizo a Daniel caer en gracia con el héroe, lo va a hacer caer en gracia a usted con todo lo que le rodea. Qué bendición o no, hermano. ¿Y saben qué? Para eso se necesita sabiduría. Diga sabiduría. ¿Saben quién te lo da? Te lo da el Todopoderoso. Vaya un poquito más adelante, busque Daniel 2:23. Si lo tiene, le da un amén. Dice la palabra de Dios: a ti, oh Dios, de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Sabe qué? Dios le da a conocer a usted, aun cuando a alguien le cae mal, y le da a conocer a usted cómo llegar para que le caiga bien a esa persona. Miren, yo tengo mis momentos de que ando con una cara que quien me ve se me aparte. Y algunos dicen, ahí dicen amén, y algunos, no solo eso, dicen, ay, qué creído el pastor. No es creído. Tenga paciencia, le va a llegar su turno. ¿Por qué? Porque cuando esta palabra dice: a ti, oh Dios, de mis padres te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría. Tenemos que pedirle al Todopoderoso sabiduría. ¿Qué significa sabiduría? Significa tratar de entender el contexto de lo que tú estás viendo, de lo que tú oyes, de lo que tú hablas. Tratar de llevar las cosas en paces. ¿Por qué? Porque tú vas a pasar por lugares de que son el Todopoderoso contigo hoy en día, hermano. No hay otro que te dé sabiduría, que te dé fuerza. ¿Por qué? Porque si tú no tienes fuerza, eres débil. Cualquier cosa te miran, ay, ya te ponen triste. Y cuando esta palabra dice que te dé sabiduría y fuerza, más dice: y ahora me has revelado lo que pedimos. Todos los acontecimientos se iban dando conforme había una petición en el corazón de Daniel. Daniel estaba pasando momentos duros. ¿Por qué? Los capitanes, los sátrapas, los gobernadores, todos los que lo rodeaban, como él, se ponía a orar viendo hacia el oriente, hacia el lado de Israel. Ellos no les parecía, ellos querían que él adorara a todos los dioses que ellos hacían, y él decía que él solo adoraba a un Dios, y era Jehová Dios Todopoderoso. Por eso hallaba gracia delante de los ojos de Dios. Y a veces que nos cuesta a nosotros hallar gracia delante aún de nuestros padres. ¿Cuántos dicen amén? ¿No se han dado cuenta que a veces cuesta que le caigamos bien a nuestros padres? ¿Por qué? Nuestras actitudes. ¿Cómo enfocamos las cosas? ¿Cómo las hacemos? Y usted puede ver una situación bien preciosa y maravillosa. Busque el libro de Lucas. Vaya a Lucas. ¿Por qué? María, entre todas las mujeres, halló gracia ante el ojo de Dios. Entre tantas que hay, ella fue la que halló gracia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lucas 1:30. Perdón. 1:30. Nos dice la palabra de Dios: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Hermano, no temas. ¿Sabe qué le estaba diciendo el ángel? Anímate. Siga adelante. Has hallado gracia. Yo le quiero decir a usted también: si usted ha llegado hasta aquí, ha hallado gracia todo este año delante de los ojos de Dios. Él no le ha dejado de sustentar. Él no le ha dejado de proveer. Él le ha vestido en todo momento. Le ha sacado aún
aún de sus situaciones difíciles. La ha levantado de su enfermedad. Le ha dado fuerza, le ha dado valor, le ha dado ánimo. Todo un año. Ya va a terminar. Y ahí está el Señor, juntamente con todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios viene sobre ti. Diga amén, hermanos. Busque el libro de Lucas una vez más. Lucas capítulo 2, versículo 40. Si lo tiene, me da un amén. Dice la palabra de Dios: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era. Algo está cayendo aquí, ¿o no? La gracia de Dios. Algo viene sobre mí, el poder de su Espíritu Santo. La palabra de Dios, cuando dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia del Señor no lo apartaba. Siempre estaba la gracia de Dios con él. Hermanos, no sé cuántos años tendrá cada uno, pero los años que usted tiene, cada uno de ellos han sido por la gracia de Dios sobre su vida. Y eso lo ha manifestado la palabra de Dios. La palabra dice: y la gracia de Dios era sobre él. ¿Qué significa? Que en todo lugar donde andaba, ahí estaba la gracia del Señor. ¿Qué dice el Salmo 23:6? Ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos. Por eso me va a seguir. Alguien que esté aquí puede caminar sin su sombra. Aunque usted le diga a la sombra: quédate aquí, y usted se va, es necia o no es necia. Pues nuestro Dios es todavía mejor, porque no nos descuida. Su gracia está con nosotros en todo momento. Así como el niño, cuando iba creciendo Jesucristo, la gracia de Dios estaba con él. Pero primeramente el Señor lo estaba fortaleciendo, le estaba dando sabiduría. ¿Por qué? Porque él iba a llevar una carga pesada. ¿Tiene idea cuánta carga pesada ha llevado cada uno de los que estamos presentes? Ni sabemos, ¿eh? ¿Alguien se ha quebrado algo alguna vez? Una carga pesada, hermanos. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando se quiebra algo? ¿Qué hace? Alguien que me diga. Gritar. ¿Y por qué va a gritar, pues? Si solo se quebró el brazo, se quebró solamente la pierna, ¿para qué va a gritar? ¿Ah? Pero usted grita, ¿por qué? Porque hay una manifestación interna en su cuerpo. El dolor que sobrepasa el umbral que usted tocó. ¡Ay! ¿No viste cómo gritan las mujeres cuando se quiebran la uña? Hoy no digamos cuando se quiebra el pelo. Grita. Hermanos, la palabra de Dios es para que tú te fortalezcas grandemente. Y esta palabra te está enseñando algo clave: cómo la gracia de Dios está sobre ti. No importa qué acontezca, ahí está la gracia de Dios. Hay pastores que tuvimos un accidente, ahí estaba la gracia de Dios porque lo estás contando. No te ha dejado el Señor. Todo el año ha venido contigo. Ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán. Ciertamente el Señor me seguirá. Ahí anda contigo y lo puedes ver. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es viva cuando dicen amén. Amén. Vaya a salir lo de Hechos. Busque Hechos 11:23. Si lo tienen, lo leemos, hermanos. ¿Qué nos dice ese versículo 23? Cuando llegó y vio la gracia de Dios,
se regocijó, aleluya, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hermanos, aquí la palabra está hablando de este gran hombre, trabajador, Bernabé. Llegó hacia los siervos y él les muestra, como dice esto, que vio la gracia de Dios. Mire, cuando la gracia de Dios, cuando Dios hace algo, uno tiene que regocijarse, hermano. Uno debe decirle, gracias Señor, otro año más, aleluya. Yo recuerdo el pastor Orlando me decía, porque un día, el año, cumplía él sus 122 años. Yo lo llamé para felicitarlo. Y el pastor me dice, pastor, ¿qué tal? Dios me le bendiga, hombre, felicitándole. Y qué bueno que, hombre, pastor, la gente cree que cumplir años es bueno, me dice. Y yo, no, hombre, ¿y cómo es eso? Porque, hombre, cumplir años no es bueno, si cada día va agachando más uno, el piso se va acercando uno más al piso. La tierra lo está llamando a uno. Hermano, un día vamos a morir, ¿o no? Pero ¿qué significa cada año que Dios te da? Diga, una bendición. Y esa bendición se manifiesta. ¿Por qué? Porque cuando esta palabra dice que cuando llegó y vio la gracia de Dios, había visto los acontecimientos que se estaban dando dentro de la iglesia. Se había dado cuenta todo el trabajo que el apóstol Pablo había hecho en Antioquía, había hecho en Fenicia, en Chipre y en todos estos lugares. Estaba produciendo grandes. Y había visto cómo la gracia de Dios se iba manifestando en todos y cada uno, Timoteo, en él y en todos los que le conocían. Y eso es lo que hace la gracia de Dios en usted, hermano. Que cada día se va manifestando más y más y más. Mas la palabra de Dios nos enseña que es una gracia viva, una gracia que tiene poder, una gracia que se manifiesta, una gracia que te anima, una gracia que te muestra un año más. Miren, hermanos, ¿sabe usted lo difícil para una familia? Que su hijo de 1 año, de 5, de 7 años, muere. Difícil. Pero aún así se manifiesta la gracia de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los hijos son herencia de Dios. Entonces, duele, pero regocíjese en el Señor. ¿Por qué? Porque Él manifiesta su gracia en diferentes maneras. ¿Y cómo la manifiesta? La manifiesta a través de su palabra. La palabra de Dios trae gracia a nuestra vida. Busque allí también en el libro de Hechos. Váyanse a Hechos 20:32. Si lo tiene, me da un amén. Amén. ¿Qué dice el versículo 32, hermanos? Y ahora, hermanos, os encomiendo ¿a quién? Al señor de la tienda, a la de las papusas, a la del fresco, a la que está en la esquina, a la que está en el foco rojo. Encomiendo al que está vendiendo las paletas. Dice, encomiendo a Dios y a la palabra, aleluya, de su gracia. ¿Saben qué significa la palabra de su gracia? Hay un versículo que dice, en Romano me parece que está, por gracia sois salvos. ¿Qué es lo que nos salva? Su Hijo Jesucristo. ¿Por medio de qué? De la palabra. Y de esto nos dice, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. ¿Sabe qué significa sobreedificar? Este cuerpo ya está hecho, pero Él sobreedifica sobre este cuerpo para que haya gracia en nuestra vida.
Saben que no todos son chistosos. Yo quiero saber si hay alguna hermana que alguna vez usted ha tratado de ser chistoso y cae mal. Viera qué duro es eso. Uno quiere decir que chistoso, ay, que chistosita, no, esa parte de aquí, cae mal. ¿Por qué? Porque no tienes gracia. ¿Saben el problema que tienen las personas que no se ríen frecuentemente? Son amargadas, no tienen gracia, y eso no lo deja prosperar. Porque cuando usted no tiene gracia, es como una fiebre. La gente se da cuenta, no, solo mirarle la cara. El momento es mejor tener una cara sonriente, una cara agradable. Dios nos ha dado de agrado a todos, pero no todos lo usamos. Y estas palabras cuando nos dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Eso es lo que tiene la palabra de Dios. Tiene algo allí adentro que usted no lo ve, pero eso es lo que lo hace que la gente, no me viera qué bien cae este pastor, qué bien cae este hermano, qué bien cae la hermana. No, qué bien se ve la hermana. Porque muchos creen que su físico es lo que los va a hacer caer bien en los lugares. No, hombre, usted es un instrumento que de una vez la usan como la pala, ya recogieron la basura, ya la tiran en una esquina. Así es. Pero la gracia de Dios, siempre quieren estar con usted. Siempre quieren hablar con usted. ¿Por qué? Porque la gracia no la tiene usted, la tiene Dios en usted. Y es una arma que nosotros debemos de aprender a utilizar. Ahora, Dios manifiesta su poder en su gracia cuando dicen amén. Busque el libro de 2 de Corintios 9:8. Si lo tiene, lo leemos, hermanos. Dice la palabra de Dios, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Él es el que tiene el poder, hermano. Él es el que va a hacer que toda gracia abunde en usted, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundáis para toda buena obra. Miren, a veces uno siente que le cuesta. Si usted nunca ha evangelizado a alguien, usted está atado. Usted no quiere descubrir su gracia. ¿Saben por qué? La gracia del Espíritu Santo se manifiesta cuando usted evangeliza a alguien en su vida. Se manifiesta todos los días de su vida. Se manifiesta toda la semana. Se manifiesta todos los meses. Se manifiesta todo el año. Pero abra su boca. Muestre la gracia del Señor, porque esta palabra dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Él es el que te va a dar la gracia, hermano, no es nadie más. ¿Saben que muchos quieren ser graciosos porque son chabacanes? ¿Saben qué significa chabacanes, no? Chavos que andan con chavas, ¿cómo es? Ayanes o arrayanes, ¿cómo es? ¿Ah? Pero no, hombre, usted puede ser gracioso en la forma como usted se expresa, sin utilizar palabras ofensivas, sin utilizar cosas que hieran. Por eso que cuando esta palabra dice que poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Él es el poderoso, no somos nosotros. ¿Y saben lo mejor de todo, hermano? Él te da gracia para el nuevo comienzo. Váyase ahí adelante. Corintios, 2 de Corintios 13:14. Ahí busque ya casi al final, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? La gracia del Señor Jesucristo. ¿De quién es la gracia entonces? De Jesucristo, hermano. El amor de Dios, ¿de quién es el amor? Del Todopoderoso.
Y dice, ¿y la comunión de quién? Del Espíritu Santo. Ahí entran tres. Hay tres grandes personas que nos edifican todo el año: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tres grandes personas que están viendo porque la gracia se manifieste en nuestra vida. Mas la palabra de Dios dice, sean con todos vosotros. ¿Qué es lo que quieren que sean con todos? La gracia de Dios. Si no está uno, está el otro. ¿Para qué? Para manifestar su amor en su vida, hermano. Debemos nosotros entonces vivir bajo esa gracia poderosa, esa gracia milagrosa. Ahora es tiempo que usted pueda acercarse al que usted ha hecho sentir mal y pedirle en el nombre del Señor. Y hermanos, ¿saben lo malo con nosotros? Que nosotros llegamos a pedirle perdón a alguien y queremos oír que nos digan perdón. Hermano, usted ya cumplió. El simple hecho que usted fue, mira, todo achicado, con el ramo entre las piernas, las orejas agachadas, las pestañas caídas, los labios de lado, y fue a pedirle perdón. Dice la palabra de Dios que Él escudriña los corazones. Hermano, si le digo sí, si le digo no, usted cumplió. Porque la palabra de Dios me enseña, si tu hermano te pide perdón 7 veces, las 7 veces perdona. Ahí está. Y esto nos enseña cómo se manifiesta la gracia de Dios todo un año en nuestra vida. ¿Y por qué le hablo de esta manera? Por su familia. Ahora mismo lo más difícil en el contexto de la humanidad es la familia. ¿Cuántas familias no hay emproblemadas? ¿Por qué? Porque no está la gracia de Dios sobre su vida. No está la gracia y el poder del Señor sobre ellos. Entonces, hoy hemos aprendido, hermano, cada año que Dios nos da, vivamos bajo su gracia. Hermano, si comió, diga gracias, Señor. Si no comió, diga gracias, Señor. Si trabajó, diga gracias, Señor. Si abusaron de usted en el trabajo, diga gracias, Señor. El día tiene 24 horas en la gracia de Dios. Y Dios se manifiesta 24 horas en su gracia en nuestra vida. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en la escritura y paz a todos aquellos que se gozan en la escritura. Pues doy gracias a ti, Señor, Dios su buen Padre Todopoderoso, por esta oportunidad. Gracias por este momento y por la palabra que has puesto en nuestro corazón, en Cristo Jesús. Bendícenos y hemos orado. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.